Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo os voy a explicar el motivo técnico por el cual llevo semanas estando corto en Bitcoin. Así que empezamos. Bueno, como veis, no estoy en el setup habitual. Esta vez he bajado a Barcelona a pasar el fin de semana en mi casa de toda la vida. Pero bueno, esta noche ya vuelvo a ir para arriba y pues ya los vídeos de los próximos días, como siempre, en el setup de siempre, con la iluminación de siempre, con el sonido de siempre. Entonces, bueno, ya perdonadme en ese sentido por si acaso hay peor contenido o peor calidad del contenido. Entonces, vamos a ir directamente. A ver. Esto de aquí son formaciones de velas, es uno de los PDFs que tenemos en Trading Lab y lo voy a utilizar básicamente porque viene como anillo al dedo. Como veis y como sabréis, las formaciones de velas al final lo que son es un conjunto de diferentes velas, de diferentes candlestick que tienen pues características de tonalidad alcista o de tonalidad bajista en función de pues cómo se den esas velas, ¿no? Entonces, tenemos velas que individualmente, como por ejemplo una high test, una low test, un doji, una envolvente alcista, todo este tipo de velas ya de manera individual ya marcan pues una tonalidad, o sea, unas características alcistas o bajistas en función, pues bueno, de las mismas características de la vela, ¿no? Pero luego hay otras velas, hay otras formaciones, que es lo que se llama candlestick formations en inglés, que requieren de varias velas. Aquí no salen ni mucho menos todos los patrones, porque al final igual hay 20 o 30 patrones diferentes y estos son pues un poco los más característicos, los más importantes y los más repetidos en mi opinión. Entonces, aquí tenemos uno llamado Evening Star y ahora vamos a ir a ver el ejemplo claro en Bitcoin, que, como veis, tiene una tonalidad en un principio alcista, porque el mercado teóricamente viene de abajo, hasta el punto en el que hace pues velas alcistas importantes, de cuerpo grande, poca sombra, etcétera, etcétera. Luego hace una especie de doji. Ok, aquí veis que el precio, pues bueno, viene de abajo, hace una especie de doji en forma de desaceleración y luego hace una envolvente bajista o una vela muy similar a la anterior vela alcista, ¿de acuerdo? Como veis, esto es un cambio de tendencia completo y el precio, pues bueno, vamos a repasar nuevamente, viene de abajo, sigue con el hype alcista, hace una desaceleración clara y luego, ¡pam!, se devuelve. Claro, esto en gráfico de un minuto no tiene tampoco demasiada repercusión, ni mucho menos en gráfico de una hora, tampoco en gráfico de 4. En gráfico diario ya sí que empieza o puede tener, pues bueno, rasgos importantes o que afecten al gráfico semanal o incluso a temporalidades más grandes. Pero claro, cuando vemos esto en un gráfico semanal, hay que poner atención al mismo. Si pasamos aquí al gráfico de Bitcoin, ya para ir directamente al grano, ¿qué es lo que vemos en esta semana? Fijaros, voy a echar para atrás y voy a eliminar todos los dibujos, eliminar dibujos y eliminar indicadores. Vemos que el precio en gráfico semanal hace literalmente el mismo patrón de aquí, una Evening Star, ¿de acuerdo? La única diferencia es que, pues bueno, esta vela de aquí, la segunda vela, la que en teoría ya cambia la dirección, no es tan bajista como esta vela alcista de aquí. Pero igualmente, esto lo hemos comentado justo antes de que sucediera, antes de que se confirmara, ya estuvimos valorando estos escenarios. Igualmente, el precio que denota un movimiento impulsivo para arriba, una desaceleración y una devolución de todo ese hype alcista, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Claro, esto ya de per se es bajista. ¿Qué pasa? Que si además le añades diferentes elementos, como por ejemplo, el precio es capaz, número uno, de romper las dos medias móviles que estaban actuando como resistencia, como veis en toda esta etapa de aquí, tanto la media móvil de 20 semanal como la de 50 semanal, la blanca y la roja respectivamente, estaban actuando de resistencia. Pues bien, el precio lo rompe, pero se da completamente la vuelta con este patrón. Pero no solo eso, también se rompen diferentes elementos. Por ejemplo, el nivel de los 41.000, por ejemplo, el nivel de los 45.000. Hay diferentes niveles, diferentes zonas. Esta zona sombreada de aquí, donde el precio pues intentó romper 1, 2,
3 veces y no pudo, y cuando por fin en la cuarta ocasión pudo romper, al final, pam, se da toda la vuelta. Todas estas explicaciones os deben sonar básicamente porque ya las hemos comentado justamente desde principios de abril, y estamos ahora ya a principios de mayo, ¿no? O sea, hace un mes que llevamos hablando de esto, y recordad, en el momento en el que sucedió, pues estuvimos comentando que lo más probable es que viéramos movimientos hasta los 30.000 aproximadamente. Primero hablando de los 35.000, ya que eran el mínimo anterior, pero posteriormente, dependiendo de cómo reaccionase el precio en este punto, hasta los 30.000, ¿de acuerdo? Claro, entonces ahora vamos entendiendo el motivo y la importancia de los patrones técnicos. Lógicamente, yo en este punto de aquí, a principios de abril, el día 4 de abril, no sabía que el día 6 de mayo o el día 4 o 5 de mayo, no sé cuándo fueron los tipos de interés, no sé cuándo fue exactamente el día creo que fue el día 6, el día donde se dio la vuelta completa al mercado. Yo no sabía que iban a ver los números que iban a ver en cuanto a inflación, que iba a haber la reacción que hubo en el mercado, ¿no? Pero es que, hablando de análisis técnico, no necesitas saberlo. Es absolutamente innecesario conocerlo, porque tú, a través de este patrón de aquí, puedes pronosticar que el precio ya va a llegar a ciertos puntos. Luego, lógicamente, si este día de aquí el precio, el mercado, o el día tan negativo que fue el jueves y el viernes pasado, el mercado hubiese aceptado los datos de una manera mucho más positiva, pues probablemente el precio ahora estaría en 41.000, 42.000, no estaría en el nivel de los 34.000, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los elementos tan importantes, ¿vale? Llegando ya, o sea, cerrando este comentario en referencia a cómo haber predecido este movimiento en el que estamos, pues vamos a analizar cuál es la situación actualmente. Como veis, el precio ha llegado sin demasiados problemas a los mínimos anteriores. Llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas seguidas bajistas. Me gustaría saber cuántas veces Bitcoin ha estado 6 semanas seguidas dando un movimiento bajista, o 6 semanas seguidas dando un movimiento alcista, sin contar bull runs. Entonces, tenemos dos opciones. Una, estamos en un bear run, en un movimiento bajista, que va a alargar, lógicamente, estas semanas tan bajistas, porque solo en movimientos de tendencia alcista, tendencia bajista, es cuando se enlazan más de 5 o 6 semanas seguidas subiendo o bajando. Entonces, o estamos en un movimiento bajista y vamos a enlazar más semanas seguidas, o estamos ya bien cerca de, como mínimo, dar un pequeño pullback de inicio, ¿vale? Entonces, pues bueno, está ahí un poco en el tejado de cada uno el decidir cómo afronta estos días. Yo lo tengo bastante claro, lo voy a ir comentando a medida que vaya tomando decisiones en el mercado, ¿vale? Como siempre, cuando haga algún elemento, cuando tome alguna decisión, pues bueno, ya os lo comentaría. Entonces, como veis, semanalmente ya hemos llegado directamente a este punto, hemos comentado un poco el tema de las semanas. Vamos a ir a ver el gráfico diario, que es lo que nos comenta. Justamente ayer os dije que valoraba que en el corto plazo realmente fuéramos a tener movimientos bajistas. Movimientos bajistas tocando este punto de los 35.000. Pues bueno, finalmente ha sido hoy directamente, y vamos a ver cómo reacciona el precio, porque en la anterior ocasión que tocamos ciertos puntos, el precio se dio la vuelta, entendiendo que entró bastante liquidez. Pues oye, vamos a ver cómo reacciona el día de hoy, cómo cierra el día de hoy, porque va a ser interesante ver si vuelve a entrar la misma liquidez que entró ayer, para evitar que el precio rompa estos niveles. Estamos en niveles de soporte, o si ayer ya se ventiló todas las intenciones alcistas y ya no ha quedado liquidez para seguir entrando. Entonces, lo más probable que va a pasar es que el precio caiga, ¿ok? Entendiendo la zona en la que estamos, entendiendo el hipotético patrón de rango, el patrón de rango, o confirmar el rango, pasa por rechazar estos niveles de aquí. O sea, ya cuadran ciertas características en poder ver un posible movimiento alcista, ¿no? Ya lo iremos viendo y ya os iré comentando. Pero al final no es solo cerrar, por ejemplo, hoy por debajo, sino que, como os dije ayer, tenemos que confirmar ese movimiento, ¿vale? Muchas veces, pues bueno, podemos tener falsas rupturas y luego dar grandes movimientos impulsivos, y no nos tenemos que ir nada lejos para ver una situación de estas. Por ejemplo, en este punto de aquí, fijaros, el día 14 de marzo, o el día 15 de marzo, exacto, el día 14, el precio cerró el día anterior por debajo de un nivel muy importante de soporte diagonal, y fijaros que pasó al día siguiente, no solo no lo confirmó, sino que se dio toda la vuelta, hizo una clara envolvente alcista, y lo que pasó posteriormente pues ya es historia, ¿no? Entonces,
un poco el contexto, un poco lo que quería hacer referencia era que entendierais el patrón técnico al que estoy haciendo referencia, al que hice referencia hace semanas. En ese punto, me acuerdo que en un directo, pues, un chico me comentó, oye, es que siempre estás bajista en Bitcoin. Claro, yo le hice un poco la reflexión, el chico me dijo que justo me empezó a ver, pues, a finales de diciembre del año pasado, claro, como para no estar bajista, ¿no? En estos puntos de aquí. Y en este punto, pues, a principios de marzo, o sea, a finales de marzo, a principios de abril, podría parecer un poco comprometido estar, entre comillas, bajistas en el precio, pero claro, es que se está confirmando este patrón. Entonces quería hacer referencia al vídeo justamente a que entendierais este patrón de aquí, punto número 1, y punto número 2 también a actualizar un poco lo que podemos esperar y lo que tenemos que entender respecto a la situación en la que estamos actualmente del rango, ¿vale? La zona de los 35.000. Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.